Hoy es sábado 30 de abril y estoy grabando una actualización acerca de mi progreso con la R. Bien, algo de lo que me di cuenta anoche mientras practicaba es que es súper útil pronunciar la R, la percusiva, inmediatamente antes de tratar de pronunciar la R. Y la razón, wow, ya puedo pronunciarlo un poco, la razón es que de esa forma la lengua puede recordar la posición exacta. Voy a tratar de usar mi nueva R durante todo el video. Por ejemplo, estuve practicando carro. Y es mucho más fácil que simplemente tratar de decir carro. No me salió muy bien. Así que estoy practicando de esa forma. Estoy poniendo primero la R e inmediatamente después la R. Estoy practicando con carro. Como puedes notar, todavía no es perfecto. Tiene un poco de turbulencia. También estoy practicando con carra, que no es una palabra real en español. Es una palabra solo para este ejercicio. Y con carre, que tampoco es una palabra real. Entonces, la idea es, inmediatamente antes de producir la produzco una R y así es mucho más fácil para mí recordar exactamente la posición y el movimiento aproximado de la lengua. Otra cosa que me está ayudando es cambiar la lengua a una posición un poco re, 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 uh, retrofleja para producir la R. Por cierto, ya estoy dominando la R con la E. Se me hacía muy difícil antes, ya estoy aprendiendo a hacerlo. Vi un video de una profesora en YouTube, una doctora en terapia de lenguaje, y ella recomendó al principio no practicar este sonido con vocales cerradas como la I y la U porque es más difícil. Entonces por ahora solo estoy practicando con las tres vocales abiertas, A, O, E. Ahora, también estoy practicando con no solamente con las palabras inventadas, sino también con la palabra cor-ra, con la palabra corre. Es mucho más fácil, como te digo, de esta forma. Estoy practicando también primero la palabra con este truco, de primero la R, después la R y después la palabra sin el truco. Pero me toma un momento ubicar la lengua en la posición correcta. Bien, así que voy a practicar un poco de esta forma. Primero la palabra con la R y después la palabra sin la R. Vamos allá. Carro. Ah. Carro. Y ahora sin la R. Carro. 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 No es fácil, tengo que pensar bastante, tengo que detenerme, pero pienso que es como practicar el piano. Cuando estás tratando de practicar una canción en el piano, tienes que dedicarle mucho tiempo, a veces a un solo cambio, a veces a un solo movimiento de los dedos. Una sección de una canción te puede tomar muchas horas de practicar, te puede tomar días enteros de practicar. Así que estoy tratando de verlo de esa manera. Que este sonido que yo no estaba pronunciando bien es como esa parte de una canción que te toma más tiempo practicar en el piano. Así que voy a seguir practicando. Carro, carro, corra, 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 corre, 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 corre. No es fácil, no es fácil. Esto requiere mucha práctica. Co, corre, 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 corre,
Re. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a seguir actualizándote. Voy a seguir manteniéndote al tanto.